Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a un nuevo video. En este caso vamos a tratar el cálculo de los diámetros de un sistema de bombeo. Esto se establece cuando la fuente de abastecimiento se localiza a un nivel inferior a un depósito o a un sitio en el cual queremos llevar ese volumen de agua hacia otro punto y por ende de mayor altitud. Por ello se necesita ser impulsada y es cuando utilizamos un sistema de bombeo. Para elegir el diámetro se debe realizar una selección. Esta selección se le conoce comúnmente como diámetro económico. Este es el resumen o el del menor costo operativo, sumando a este costo operativo las características generales de la tubería, obviamente con la instalación, con su construcción y un punto importantísimo, tomando en cuenta el consumo de la energía. Esto entre otros datos más, pero sobre todo estos son los que se consideran siempre como principales. Aquí podemos ver, el costo está integrado por el costo de instalación de la tubería y el equipo de bombeo, obviamente, también la construcción y también sobre todo el costo de energía a pagar en los años de la vida útil de la conducción. Esto hace un costo total integrado, que es lo que nos da finalmente el famoso diámetro económico. ¿Por qué se le conoce como diámetro económico? Si tenemos un depósito en la parte más baja y de ahí lo tenemos que transportar hacia una parte más alta, se puede hacer por varios tipos de diámetros o varios diámetros diferentes, dependiendo el gasto, pero hay un diámetro en especial que es el que nos da el rendimiento mayor para el mayor costo-beneficio, y normalmente sacan tres alternativas, y de esas tres alternativas se considera la más adecuada, volviendo a lo que platicamos, al diámetro económico basado en las características del sitio, en las características del servicio que queremos dar, pero básicamente en la relación costo-beneficio. Para estimar este diámetro se utiliza la famosa ecuación de la fórmula de Bress. Esta ecuación tiene varias formas, la van a encontrar en varios lugares de varias maneras, pero yo les recomiendo que revisen, en este caso, si estamos hablando del país México, que revisen el manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mejor conocido como mapas de la Conagua, y sobre todo en el libro 10 de conducciones. Ahí nos habla de la fórmula de Bress, donde la fórmula de Bress no es otra cosa que una reducción, después de varios análisis, una reducción muy sencilla, 1.2 por la raíz cuadrada del gasto. El gasto es en metros cúbicos por segundo. Esto nos da un diámetro en metros. Un esquema de la conducción para que lo podamos evaluar o para que lo podamos más bien visualizar es el siguiente. Este se encuentra en el mapas, pero puede ser cualquier ejemplo. Aquí lo que se hace son varias secciones, de sección 0, sección 1, 2, hasta la 3, que es donde la sección 0 es el depósito donde vamos a tomar el líquido, en este caso el agua, y la vamos a tener que llevar a la sección 1, que es la entrada al equipo de bombeo, y la sección 2, que es la salida de ese equipo de bombeo, y a partir de ahí lo llevamos a un depósito 3 en la parte más alta donde queremos llevar el servicio, o la sección 1 viene siendo el diámetro de la succión, y la parte 2 hacia la parte 3 es el diámetro de impulsión. Son dos cosas diferentes, pero muy ligadas. La ecuación de la energía aplicada entre la sección 0 y la sección 1 y entre la sección 2 y la sección 3, debemos hacer algunas consideraciones. Primero, que nos encontramos a una presión atmosférica y que la velocidad de los tanques o la superficie libre de los tanques es igual. Ya sabemos que no son iguales las presiones atmosféricas en el punto inicial y que en el punto final, pero la diferencia es tan pequeña que lo consideramos igual y por ende se cancelan, al igual que las velocidades
en los dos puntos. Las rugosidades se consideran las mismas. Puede cambiar un poco en el diámetro de succión y en el diámetro de impulsión, pero no, normalmente son el tipo mismo de material, pudiendo tener esa situación de un cambio, pero son consideraciones que debemos de tener. Por ahí tengo un video donde hablo precisamente de la ecuación de Manning, en donde hay muchas situaciones por las cuales se considera una ecuación incompleta, porque hace muchas situaciones o muchas consideraciones que son muy específicas, pero también muy sencillas, como la no compresibilidad en este caso del agua, como no la pérdida de energía por rozamiento, entre otras situaciones que por ahí les puedo dejar el link. Esta fórmula se obtiene después de aplicar en cada sección el concepto de Bernoulli, y al tener las consideraciones antes descritas, vamos eliminando términos. Aquí tenemos la fórmula que obtenemos. Es una fórmula que se obtiene después de hacer varias consideraciones y eliminaciones aplicando la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de energía, que es lo que estamos haciendo sección por sección y tomando en cuenta las consideraciones antes comentadas de la presión atmosférica igual y las velocidades también en los tanques iguales, igual que las rugosidades y entre otras cosas, ¿no? Que hacemos la nula compresibilidad del agua y entre otras consideraciones. Aquí vemos que lo que significa cada una de estas literales, la velocidad, la longitud, el coeficiente de pérdidas y las elevaciones de un punto 0 a un punto 3, que viene siendo la misma diferencia de alturas entre H2 y H1. Como platicamos, si sustituimos el término H1 por un término de pérdida de carga en función del diámetro de ecuación del costo anual de energía, el que vimos hace un momento, resulta que la ecuación que tenemos expresada es la siguiente. Esa ecuación aquí la vemos, después sustituimos lo que es la ecuación de continuidad ya basada en velocidad o transformada en velocidad, y la sustituimos en la ecuación antes mostrada, donde H2 menos H1 es igual al primer término, lo movemos y lo sustituimos y obtenemos esta segunda ecuación. Finalmente, el diámetro económico o diámetro utilizado es este. Aquí ya está un poquito más reducido, ahorita ya hace un rato lo vimos, que para encontrar el diámetro económico de impulsión es 1.2 por la raíz cuadrada del gasto en metros cúbicos por segundo, pero si ese diámetro lo queremos encontrar en pulgadas, es 1.5 por raíz de ese mismo gasto, pero en litros por segundo. Es una ecuación muy sencilla. Esta es la famosa ecuación de Bress. Podemos encontrar sistemas con succión positiva y succión negativa. Esto no lo vamos a platicar ahorita, solo se los comento. Existen estas dos clasificaciones y esto se hace tomando como referencia el nivel de la toma del impulsor del equipo de bombeo. Si el nivel del fluido está por encima del mismo, se considera positiva, pero si está por debajo de esta succión, se considera negativa. Aquí podemos ver unas imágenes. Esta imagen vemos que en el impulsor o la toma del impulsor existe un nivel de agua que puede ser un depósito que esté arriba, ¿sí? Esta es una succión positiva. Aquí vemos esta es la succión, esta parte de la succión. Esta parte es la impulsión, que viene siendo el famoso diámetro económico del cual platicamos hace un momento. Esta otra imagen nos muestra una succión negativa, y a diferencia de la anterior, se puede observar cómo esta parte tiene que succionar. Negativamente se produce una succión, y esto finalmente sigue siendo prácticamente lo de la misma imagen, que es la impulsión o el famoso diámetro económico.
Para calcular el diámetro de succión se utiliza la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de la masa, ya transformada en gasto, y ese gasto o esa área en diámetro, que es un diámetro muy común, o más bien una fórmula muy conocida, y es como se utiliza o es lo que se acostumbra a utilizar. Este diámetro de succión se acostumbra a calcular con esta fórmula. En cambio, el diámetro del diámetro económico o de la impulsión se calcula con la fórmula de Bress. Obviamente, aquí es donde podemos, ya después de tener varias alternativas, como les decía, deben ser por lo menos 3. Ahí definimos cuál de todos o de los 3 es el diámetro económico en base a una situación de costo-beneficio. Para aplicar las ecuaciones de conservación a una línea de conducción, que viene siendo la línea de impulsión, se deben realizar inicialmente algunas consideraciones, como lo platicamos hace un momento. Una es que el flujo es incompresible. El agua se considera incompresible, aunque ya lo platicamos en algún video antes, esto no es verdad. El flujo es permanente. Esto tampoco es cierto, porque hay un fenómeno transitorio que se presenta en las tuberías de presión, que es el golpe de ariete. Esto hace que ese flujo ya no sea permanente, por ende no se cumple esta condición. Sin embargo, como lo comento, debemos considerarlo de esta manera para poder hacer esta condición. El volumen de control es rígido y fijo. Esto tampoco es verdad. El volumen de control puede variar, aunque no es común, pero puede darse el caso. El volumen de control tiene una sola entrada y una sola salida normales al flujo. Esto en cierta forma es verdad, pero no siempre se cumple. Como ven, tenemos consideraciones. Partiendo de la ecuación de conservación de la masa, o más comúnmente conocida para nosotros en su forma más usual, es la fórmula de continuidad, donde el gasto 1 es igual al gasto 2. En este caso, velocidad 1 por área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. En la Comisión Nacional del Agua, a través del MAPAS, nos dice que debemos tener cuidado en los aspectos de la velocidad, no tanto del área, es la velocidad, en donde debemos hacer consideraciones, donde tratemos de respetar esa velocidad de succión, que no rebase el metro por segundo. El rango es un poquito más amplio, es de 0.3 a 1, pero nosotros trataremos siempre de no rebasar ese metro por segundo. Para el área 2, la impulsión o el diámetro económico, nos da un poquito más de margen, donde esa área es 2. La verdad es que puede ser aumentada, porque el rango es aproximadamente de 0.3 a 3 metros por segundo, pero ya depende en este caso del diseñador, de las consideraciones que realice. Vemos esta tabla, que es de la misma del MAPAS, donde también nos establece las velocidades máximas recomendadas o permitidas, y vemos que podemos alcanzar inclusive hasta 5 metros. Digo, siempre hay que cuidar algunos fenómenos, ¿no? Como es los fenómenos transitorios, que es el famoso golpe de ariete, en donde ya han sido resueltos algunos problemas, pero les recomiendo este libro 10 del MAPAS para que le den una pequeña lectura, sobre todo en los puntos más interesantes o que les interese un poco más. Lo que sí nos recomienda es cumplir la siguiente recomendación. El diámetro de succión debe ser mayor o igual en un momento dado al diámetro de impulsión, aunque por regla tratamos de que el diámetro de succión siempre sea mayor al diámetro de impulsión, y además tenemos que considerar la revisión de las velocidades. Ahí es donde entra ese detalle. Hay otra ecuación de Bress, donde las horas de bombeo pueden ser diferentes a las horas del día. Eso depende de la operación. Un ejemplo, para un caudal de 35 litros por segundo
y aplicando la ecuación de continuidad, la que platicamos en el diámetro de succión, tenemos para esos 35 litros por segundo un diámetro aproximado de 8 pulgadas. ¿Sí? Aquí vemos que el rango es de 0.60 a 1 metro por segundo, aplicando la ecuación de continuidad ya transformado en diámetro. Ahora, aplicando para esos mismos 35 litros por segundo, pero para el diámetro de impulsión o diámetro económico con la ecuación de Bres, aquí tenemos lo siguiente, que también está cercano a las 8 pulgadas. ¿Sí? Aquí tenemos de dos, o dejarla igual como platicamos hace un momento, o hacer más pequeña la de impulsión, o mayor la de succión. Ya depende de las necesidades o cómo nos organicemos en función del famoso diámetro económico. Por lo que se debe proponer, como lo platicamos aquí, el diámetro de succión de 10 pulgadas o el de impulsión de 8 pulgadas, o al revés, el de succión de 8 y el de impulsión de 6, o igual, 8 y 8 pulgadas. Ahí tenemos rango de manejo. Entonces ya depende mucho, como platicamos, pues del proyectista, del diseñador. Hay otra fórmula de Bres, una fórmula un poquito menos conocida, donde hay un término K3 y un término que dice horas, en 24 horas. Ese K3 está en un rango muy pequeño, de 1 a 1.50. Normalmente se toma la media, tomamos 1.3. Esa es nuestra consideración. Recuerden que todo esto es para aplicar posterior el diámetro económico. O normalmente nos recomienda utilizar el coeficiente de 1.3. Y las horas, bueno, las horas son las horas de bombeo de operación en un día. Si es 24 horas, este coeficiente es 1, pero si no, podemos reducir las horas y va cambiando. Esto es un poquito ambiguo normalmente, pero las fórmulas que podemos utilizar y las ponemos en la mano de ustedes. Pueden platicarlas, pueden checarlas. Vuelvo a hablar de mapas de la Conagua, ahí podemos encontrarlo, sobre todo en el libro 10. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya complacido, que les sea de utilidad sobre todo, y nos vemos en el próximo. Gracias.